Una mujer en Tucson, Arizona, es acusada de intentar envenenar a su marido. Esta noche, un hombre de Florida pillado infraganti inyectando un agente químico dentro de la casa de su vecino. Desde asesinos en serie hasta denuncias falsas de violación, la videovigilancia ha ayudado a sacar a la luz muchos males en el mundo y ha llevado a muchos delincuentes a pasar tiempo entre rejas. En este vídeo, echamos un vistazo a personas que se pasaron de la raya y no sabían que estaban siendo vigiladas por las cámaras. Desde esposas que intentan matar a su media naranja, hasta vecinos que hacen lo que sea para deshacerse de la gente que no les gusta. Te espera un viaje salvaje. Neighbor from Hell. Un hombre inyectando algún tipo de producto químico a través de la parte inferior de su puerta en su casa. Sabían que sus vidas podían estar en peligro. En un impactante incidente que ha conmocionado a una comunidad de Tampa, Florida, un estudiante de química de Florida ha sido grabado por una cámara inyectando un agente químico opiáceo por debajo de la puerta de su vecino. Este acto perturbador, que fue captado por una cámara oculta, ha dejado a la familia que vive en el condominio gravemente enferma, incluido su bebé recién nacido. El estudiante, identificado como Xiuming Lee, de 36 años, se enfrenta ahora a múltiples cargos por delitos graves, entre ellos posesión de una sustancia peligrosa controlada y allanamiento de morada. La historia se desarrolla con Umar Abdullah y su esposa embarazada, mudándose a su nuevo apartamento, solo para encontrarse envueltos en una amarga disputa con su vecino de abajo, Xiuming Lee. Las tensiones aumentan y la familia empieza a experimentar síntomas inexplicables. Poco podían imaginar que el origen de su sufrimiento se revelaría a través de una cámara oculta, poniendo al descubierto las escandalosas acciones de Lee. Todo empezó cuando Umar Abdullah y su mujer embarazada se mudaron a su nuevo piso en Tampa en junio de 2022. La emoción llenaba el aire cuando se embarcaron en este nuevo capítulo de sus vidas. La pareja fue recibida calurosamente por sus vecinos, que parecían amables y acogedores. Pocos sabían que su aparentemente tranquila existencia pronto daría un giro oscuro. A medida que los días se convertían en semanas, Abdullah y su esposa empezaron a notar un comportamiento peculiar por parte de su vecina de abajo, Xiuming Lee. Lo que empezaron siendo pequeñas molestias, como quejas por ruidos y discusiones sin importancia, pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. Lee parecía tener una venganza irracional contra la joven pareja, haciéndoles la vida cada vez más difícil. Las tensiones entre Abdullah y Lee llegaron a un punto de ebullición, con Lee quejándose de perder el sueño e incluso afirmando oír cómo se movía el asiento del váter. La pareja no entendía por qué su vecino se obsesionaba con asuntos tan triviales, pero pocos sabían que esas quejas eran solo el principio de una pesadilla que jamás habrían imaginado. Con el paso de los meses, Abdullah, su mujer y su hija pequeña empezaron a experimentar síntomas extraños. Mareos, náuseas y vómitos se convirtieron en algo habitual en sus vidas. Al principio, lo tomaron por una enfermedad pasajera, pero con el tiempo los síntomas empeoraron. Un día, mientras Abdullah estaba de viaje de negocios, un amigo pasó por su casa para recoger un paquete. Fue durante esta visita cuando el amigo notó un fuerte olor químico persistente en el aire. El olor se describió como más desagradable que el de un quitaesmalte y suscitó preocupación por la seguridad de la familia de Abdullah. Preocupado por el origen del olor, Abdullah se puso inmediatamente en contacto con profesionales para que investigaran. Llamó a la empresa de aire acondicionado para que comprobara si había algún problema, pero no encontraron nada fuera de lo normal. A continuación, un fontanero examinó el calentador de agua, ya que el olor parecía proceder de esa zona. De nuevo, no se detectó ningún problema. La preocupación de la familia creció a medida que el olor químico persistía, impregnando su casa. Decidido a encontrar respuestas, Abdullah incluso pidió ayuda a los bomberos. Sin embargo, sus pruebas tampoco fueron concluyentes, lo que dejó a la familia perpleja y frustrada. Ante las crecientes sospechas, Abdullah decidió tomar cartas en el asunto. Instaló una cámara oculta en el exterior de su piso con la esperanza de captar cualquier actividad sospechosa que pudiera arrojar luz sobre el origen de su sufrimiento. No sabía que las imágenes que estaba a punto de descubrir revelarían una verdad espeluznante. Los días se convirtieron en semanas y la familia siguió soportando los misteriosos síntomas. Un día, la hija pequeña de Abdullah volvió a enfermar. Era el momento que estaba esperando. Corrió hacia la cámara oculta, con el corazón palpitante, y comprobó la grabación. Lo que vio en la pantalla le hizo temblar de incredulidad. Allí, agachado frente a su puerta, estaba Xiuming Lee, sosteniendo una jeringuilla llena de una sustancia líquida. Fue un momento de puro horror cuando Abdullah vio cómo Lee inyectaba el líquido en una grieta del marco de la puerta. Por fin encajaban las piezas del rompecabezas.
El olor químico, los síntomas inexplicables y la escalada de tensiones con su vecino apuntaban a una verdad estremecedora. Xiuming Li había estado inyectando un agente químico, opiáceo, por debajo de su puerta, causando daños a la familia de Abdullah. Lleno de una mezcla de miedo y rabia, Abdullah evacuó inmediatamente a su familia de la casa y se puso en contacto con la policía. Las autoridades no tardaron en detener a Xiuming Li, que ahora se enfrenta a varios cargos por delitos graves, entre ellos posesión de una sustancia peligrosa controlada y allanamiento de morada. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió que el líquido inyectado por Li contenía una combinación de metadona e hidrocodona, dos potentes analgésicos opiáceos. El impacto de estas sustancias en la familia de Abdullah fue grave, con síntomas que iban desde falta de aliento hasta irritación de ojos y piel. Incluso un agente que estuvo expuesto a las sustancias químicas durante la investigación sufrió irritación cutánea y necesitó tratamiento médico. Las consecuencias de las acciones de Li fueron de gran alcance y devastadoras. 4 meses después, se determinó que Li sería expulsado de Estados Unidos. Dr. Mortal, una doctora del condado de Orange, se enfrentó a un juez en un caso espeluznante. Está acusada de envenenar a su marido poniendo drano en su té ante la cámara. Se enfrenta a 9 años de cárcel si es declarada culpable. Yuo Emily Yu, una respetada doctora en dermatología, parecía tenerlo todo. Una carrera de éxito, un marido cariñoso y una vida perfecta. Pero a puerta cerrada, se estaba desarrollando un siniestro complot. Acusada de envenenar a su propio marido con una sustancia mortal, las acciones de Yu conmocionaron a la nación y enviaron ondas de choque a través de la comunidad médica. En la pintoresca ciudad de Irvine, en el sur de California, vivía la doctora Yue Emily Yu, una respetada dermatóloga conocida por su experiencia y su exitosa consulta. Con una carrera próspera y una vida aparentemente perfecta, era admirada tanto por sus colegas como por sus pacientes. Pero nadie sabía que tras la fachada del éxito se escondía un oscuro y siniestro secreto. Yue Emily Yu y su marido, el Dr. Jack Chen, parecían la personificación de una pareja feliz. Vivían en una casa encantadora en un tranquilo barrio de las afueras, rodeados de césped bien cuidado y balas blancas. Sus vidas parecían idílicas, pero bajo la superficie se estaban gestando problemas. Todo empezó en abril de 2022, cuando Jack Chen empezó a notar un sabor extraño en su té diario. Al principio, lo descartó como una casualidad, pero a medida que pasaban los días, el sabor persistía. Preocupado, decidió tomar cartas en el asunto e investigar el origen del peculiar sabor. Jack Chen, un hombre de ciencia, instaló cámaras ocultas en la cocina familiar, decidido a descubrir la verdad. Lo que descubrió iba más a la de sus peores pesadillas. Las imágenes captaron a Yue Emily Yu vertiendo una misteriosa sustancia en el té de Jack en 3 ocasiones distintas. La sustancia, más tarde identificada como limpiador líquido de desagües, se añadía a su té sin que él lo supiera. La traición era inimaginable. Conmocionado y horrorizado, Jack recogió muestras del té contaminado y las entregó a las autoridades. Las pruebas confirmaron sus peores temores. La sustancia era, en efecto, compatible con un limpiador líquido de desagües, una sustancia altamente tóxica y cáustica. Las consecuencias de las acciones de Yue Emily Yu fueron graves. Jack empezó a experimentar un dolor de estómago insoportable y le diagnosticaron úlceras estomacales. La sustancia tóxica había causado daños importantes en su cuerpo, dejándolo en agonía. Mientras Jack buscaba ayuda médica y trataba de recuperarse del trauma físico y emocional, la pregunta persistía: ¿por qué su propia esposa, una profesional médica licenciada, recurriría a medidas tan extremas? En agosto de 2022, la espeluznante verdad salió a la luz cuando Yue Emily Yu fue detenida como sospechosa de envenenar a su marido. La antaño respetada dermatóloga se enfrentaba ahora a 3 cargos de envenenamiento y uno de agresión doméstica con lesiones. De ser declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentarse a una pena máxima de 8 años y 8 meses. Posteriormente, fue puesta en libertad bajo fianza de $30,000. El abogado de Yue Emily Yu, Scott Simmons, mantuvo su inocencia, afirmando que se declararía inocente. Cuestionó los motivos de las acciones de Jack, sugiriendo que había estado desesperado por presentar una demanda de divorcio y había optado por involucrar a un abogado de divorcios antes de buscar ayuda de la policía o de profesionales médicos. El impactante caso de Yue Emily Yu cautivó a los medios de comunicación y al público por igual. La traición y el engaño eran insondables, sobre todo viniendo de alguien que se suponía que debía dar prioridad al bienestar y la seguridad de los demás. Drano no es un agente envenenador encubierto. Tiene un olor y un sabor fuertes y es altamente cáustico. Ella está deseando que llegue su día en el tribunal para que por fin se sepa la verdad.
Declaró a la prensa el abogado de Emily. La acusación contra Yue Emily Yu también tuvo consecuencias profesionales. Se le exigió que se autoinculpara ante la Junta Médica de California, que determinaría si se le permitiría seguir ejerciendo la medicina. El resultado de esta evaluación aún está por ver. Los abogados de Yue Emily Yu, en una declaración facilitada a CBS Los Ángeles, argumentaron que el limpiador de desagües no era un agente envenenador encubierto. Hicieron hincapié en su fuerte olor y sabor, sugiriendo que sería fácilmente detectable. Expresaron su confianza en que la verdad saldría a la luz en el juicio y que Yue Emily Yu tendría su día para presentar su versión de los hechos. La historia de Yue Emily Yu sirve como escalofriante recordatorio de que el mal puede acechar en lugares inesperados, incluso dentro de los confines de una vida aparentemente perfecta, y podría haberse salido con la suya de no ser por la cámara oculta de su marido. A Close Call. Armand Premji, estudiante de la USC, acusado de violación tras una noche de juerga en un bar fuera del campus, pero afirma que el vídeo de seguridad de la noche del 1 de abril tomado en Banditos demuestra que es inocente. En un impactante giro de los acontecimientos, un estudiante de la USC de 20 años, Armand Karim Premji, fue acusado de los atroces delitos de drogar y violar a una mujer de 19 años en su dormitorio. El incidente ha conmocionado a la comunidad universitaria y ha suscitado serias dudas sobre la seguridad en el campus. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad acudirían en ayuda de Premji a medida que avanzaba el caso. El estudiante de Mumbai, India, fue acusado en Los Ángeles de violación por consumo de drogas y penetración sexual con objeto extraño. Sin embargo, mantuvo su inocencia y se declaró inocente, y su fianza se fijó en $200,000. ¿Cómo ocurrió todo? Según los fiscales, en algún momento después de la 1 de la madrugada del 1 de abril de 2017, Premji estaba solo con una mujer de 19 años, también estudiante de la UES, en su dormitorio. Los fiscales alegan que la víctima femenina estaba incapacitada por algún tipo de sustancia intoxicante. La compañera de cuarto de la mujer entró en la habitación en medio de la agresión. Premji se levantó bruscamente y fue al baño. Cuando regresó, la compañera se encaró con él y se marchó. El estudiante de Administración de Empresas fue detenido al día siguiente por la policía de Los Ángeles. Sus males no acabaron ahí, ya que el mes pasado fue expulsado por la fraternidad Kappa Sigma, tras hacerse pública la noticia de su detención. Pero aún hubo más consecuencias, ya que fue expulsado de la USC cuando la Oficina de Equidad y Diversidad le consideró responsable de violaciones de la política. Afortunadamente, el juez declinó la petición de la Fiscalía de fijar la fianza en $1 millón en una vista celebrada el martes, optando en su lugar por una fianza de $200,000. Premji se enfrentaba a un máximo de 10 años de cárcel si era declarado culpable de los cargos. A medida que se acercaba el juicio, todo el mundo esperaba para ver si el joven de la USC sería condenado. Tras 3 intensos días de vista preliminar, el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Michael Pastor, tomó una decisión que dejó a todo el mundo estupefacto. El 26 de julio, el caso del pueblo contra Armand Premji fue sobreseído. Estos vídeos cambiaron las reglas del juego. Premji y la mujer estaban en Banditos Tacos and Tequila, cerca del campus de la USC, esa noche de abril, y que las imágenes de seguridad mostraron a la mujer tirando Premji cerca, en repetidas ocasiones, y tratando de besarlo. Al final, las imágenes mostraban cómo ella lo sacaba del bar mientras esperaban un taxi fuera. Pero lo que escandalizó a todo el mundo fueron las imágenes en las que se veía a la mujer haciendo gestos sexuales a espaldas de Premji. La defensa argumentó que estos gestos, aparentemente dirigidos a uno de sus amigos, indicaban su voluntad de entablar relaciones con Premji. Había una cámara afuera que captó a la chica haciendo señas a su amiga de que iba a mantener relaciones sexuales con mi cliente, dijo el abogado de Premji. Premji declaró a la prensa que esa noche conoció a la mujer por primera vez y que mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Afirmó que la mujer hizo gestos sexuales a su amigo 2 veces a sus espaldas. La defensa reforzó sus argumentos presentando un vídeo de vigilancia de Fluor Tower, la residencia donde vivía la presunta víctima. En esas imágenes se veía a la mujer registrando a Premji como invitado y a los dos subiendo juntos a un ascensor. Los abogados de Premji argumentaron que esto indicaba su intención de llevarlo a su habitación. La defensa destacó las acciones de la presunta víctima en el vídeo, como hacer señas a Premji para que subiera al ascensor y abrazarse. Argumentaron que estas acciones demostraban su voluntad de mantener relaciones sexuales consentidas con Premji. A medida que avanzaba la vista, la Fiscalía retiró uno de los cargos contra Premji, lo que suscitó dudas sobre la solidez de sus argumentos. El tercer y último día de la vista, el juez Pastor
tomó una decisión. Desestimó el caso, declarando que había indicios claros de que la presunta víctima había sido la iniciadora y que el vídeo de vigilancia mostraba consentimiento. Este giro inesperado de los acontecimientos dejó a Armand Premje y a su abogado, Harlan Brown, aliviados y reivindicados. Premje expresó su fe en el sistema judicial, afirmando que sabía que no había hecho nada malo y que se alegraba de haber dejado atrás por fin este calvario. El caníbal de la ballesta. Escalofriantes imágenes de un asesino en serie confeso cometiendo uno de sus espeluznantes crímenes. En la tranquila ciudad de Bradford, en West Yorkshire, Inglaterra, una serie de espantosos asesinatos conmocionó a la comunidad. Los asesinatos de Bradford, que tuvieron lugar entre 2009 y 2010, consistieron en la muerte brutal de 3 trabajadoras del sexo. Las víctimas, Susan Rushworth, Shelley Armitage y Susan Blamires, desaparecieron sin dejar rastro, dejando a sus seres queridos sumidos en el miedo y la incertidumbre. El hallazgo de restos mortales en el río Aire confirmó los peores temores de la comunidad y se intensificó la búsqueda del asesino. Finalmente, la policía detuvo a Stephen Sean Griffiths, un hombre problemático con antecedentes penales y una escalofriante trayectoria académica en estudios sobre homicidios. A medida que se desarrollaba la investigación, surgieron detalles más espeluznantes, como la afirmación de Griffiths de que había habido más víctimas y posibles vínculos con otros asesinatos sin resolver. Stephen Sean Griffiths, el autor de los escalofriantes asesinatos de Bradford, tenía unos antecedentes problemáticos que dejaban entrever la oscuridad que más tarde le consumiría. Nacido el 24 de diciembre de 1969, Griffiths creció en un pequeño pueblo de West Yorkshire, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por una serie de incidentes inquietantes que presagiaban la violencia que desataría más tarde. Desde muy pequeño, Griffiths mostró fascinación por los cuchillos y la violencia. Era conocido por atormentar a los animales, a los que a menudo infligía daño para su retorcida diversión. Este comportamiento preocupaba a su familia y amigos, pero pocos sabían que era solo el principio de un camino mucho más oscuro. Cuando Griffiths entró en la adolescencia, sus tendencias violentas se intensificaron. Cada vez estaba más aislado y retraído, y encontraba consuelo en los rincones más oscuros de su mente. Fue durante esta época cuando empezó a albergar un odio profundamente arraigado hacia las mujeres, en particular hacia las trabajadoras del sexo. El desdén de Griffiths por las mujeres provenía de una combinación de experiencias personales y una visión distorsionada del mundo. Creía que las trabajadoras del sexo eran moralmente corruptas y merecedoras de castigo. Esta mentalidad tóxica le llevaría más tarde a cometer actos de violencia incalificables. Al final de su adolescencia, las tendencias violentas de Griffiths se manifestaron en una serie de actos delictivos. Fue condenado a 3 años de prisión por un ataque no provocado con arma blanca. Este incidente sirvió como advertencia del peligro que representaba para la sociedad, pero solo fue el principio. Tras su puesta en libertad, Griffiths parecía no haber aprendido nada de su estancia entre rejas. En un espeluznante giro de los acontecimientos, le puso un cuchillo en la garganta a una niña, aterrorizándola y dejándola traumatizada. Este acto de violencia le valió otra condena de 2 años de prisión, lo que consolidó aún más su condición de individuo peligroso. A pesar de su historial delictivo, Griffiths consiguió escabullirse entre las grietas del sistema judicial. Fue puesto en libertad de nuevo, libre para vagar por las calles y continuar su descenso a las tinieblas. Durante este periodo de libertad, se matriculó en la Universidad de Bradford para cursar un doctorado en homicidios. Las actividades académicas de Griffiths eran un inquietante reflejo de su retorcida mente. Mientras estudiaba los entresijos del asesinato y la violencia, planeaba al mismo tiempo sus propios actos atroces. La universidad, que desconocía la verdadera naturaleza de su alumno, le proporcionó los conocimientos y recursos necesarios para llevar adelante sus siniestros planes. A medida que Griffiths profundizaba en sus estudios, su obsesión por la violencia y el desmembramiento se hacía cada vez más evidente. A menudo se le veía leyendo libros sobre el tema, sumergiéndose en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Estos comportamientos perturbadores no pasaron desapercibidos. La policía había estado vigilando a Griffiths durante 2 años antes de los asesinatos de Bradford. Conocían su historial delictivo y ya le habían incautado armas de caza. Sus sospechas aumentaron cuando descubrieron su interés por los libros sobre descuartizamiento. Al reconocer el peligro potencial que representaba Griffiths, la policía tomó medidas. Se puso en contacto con la comunidad de propietarios del piso en el que vivía Griffiths, para transmitirles su preocupación e instarles a tomar precauciones. En respuesta, la Asociación de la Vivienda instaló un mejor sistema de circuito cerrado de televisión, previendo la posibilidad de un incidente. No sabían que sus esfuerzos pronto se pondrían a prueba.
El escenario estaba preparado para que Griffiths desatara sus violentas fantasías sobre las desprevenidas víctimas de Bradford. La ciudad de Bradford estaba a punto de ser presa de una oleada de terror sin precedentes. Los asesinatos de Bradford, una serie de brutales asesinatos dirigidos contra trabajadoras del sexo, dejarían a la comunidad sumida en el miedo y la incredulidad. Todo comenzó el 22 de junio de 2009, cuando Susan Rushworth, de 43 años, desapareció sin dejar rastro. Susan era una figura muy conocida en la comunidad local de trabajadoras del sexo, y su repentina desaparición conmocionó al unido grupo. Amigos y familiares se preguntaron qué le había ocurrido, pero, por desgracia, no hubo respuestas. Casi un año después, el 26 de abril de 2010, desapareció otra trabajadora sexual llamada Shelley Armitage. Shelley, que entonces tenía 31 años, era conocida por su personalidad vibrante y su risa contagiosa. Su desaparición, tan poco después de la de Susan, levantó sospechas de que algo siniestro estaba ocurriendo en Bradford. El tercer y último asesinato de Suzanne Blamires fue un poco diferente. Griffiths retuvo a Blamires como rehén en su apartamento durante 2 días. Sin embargo, al final consiguió liberarse de las ataduras, momento en el que abrió la puerta del apartamento y echó a correr por el pasillo. Por desgracia, Griffiths la persiguió por el pasillo, ballesta en mano, y le disparó y la mató cuando intentaba escapar. Sin embargo, cuando Griffiths se dio la vuelta, vio una cámara de videovigilancia que había captado todo el incidente. Pasó despreocupadamente por delante de la cámara y movió el dedo corazón. A continuación, dio a Suzanne Blamires el mismo trato que a los demás, comiéndose partes de ella y arrojando otras partes al lago. Tras el asesinato de Blamires, los vigilantes del edificio de Griffiths revisaron las imágenes de la cámara de seguridad, vieron el horrible crimen que se había cometido y alertaron inmediatamente a las fuerzas del orden. Poco después, la policía allanó el apartamento de Griffiths, donde éste esperaba tranquilamente a que lo detuvieran. Dentro del apartamento, la policía encontró restos de los cuerpos de las víctimas, así como sus fotos, una de las cuales mostraba claramente el cadáver de Shelley Armitage en la bañera. El 24 de mayo de 2010, la policía detuvo a Griffiths, lo que supuso un alivio para la comunidad. El hombre que había estado acechando en la sombra, aprovechándose de mujeres vulnerables, estaba por fin detenido. Pero la investigación estaba lejos de terminar. Durante sus entrevistas con la policía, Griffiths hizo una afirmación escalofriante. Sugirió que había matado a un total de 5 trabajadoras del sexo en Bradford, dando a entender que aún quedaban 2 víctimas más por contabilizar. Esta revelación conmocionó a la comunidad y planteó interrogantes sobre el alcance de los crímenes de Griffiths. El 21 de diciembre de 2010, Griffiths fue condenado por los 3 asesinatos tras declararse culpable. El juez condenó a Griffiths a cadena perpetua con cadena perpetua, lo que significa que no podrá optar a la libertad condicional y es probable que pase el resto de su vida en prisión. Su estancia en la cárcel tampoco ha sido agradable debido a que ha intentado suicidarse en más de una ocasión. En una ocasión, en 2011, hizo una huelga de hambre de 120 días, durante la cual evitó el contacto con otras personas. En otra ocasión, se puso una bolsa de plástico en la cabeza y se ató los calcetines al fondo de la bolsa para intentar asfixiarse. Los agentes acudieron a la celda y lo encontraron inconsciente, pero se recuperó rápidamente tras liberarlo de la bolsa. El asesino de la ballesta sigue viviendo sus días entre rejas. Brute Betrayal. Vivían bajo el mismo techo en medio de un divorcio contencioso, y fue entonces cuando Robbie Johnson dice que su café empezó a saber a poco, así que esta mañana instaló cámaras ocultas por toda la casa y descubrió lo que esas cámaras encontraron. Melody Feliciano Johnson, una mujer de 39 años, se encuentra en el centro de una escalofriante trama que implica veneno y traición. Su marido descubrió algo siniestro cuando el sabor de su café empezó a cambiar. Poco podía imaginar que sus sospechas le llevarían por un oscuro camino, descubriendo una verdad espeluznante que le haría cuestionarse todo lo que creía saber sobre su esposa. Melody Feliciano Johnson y su marido fueron una vez una pareja profundamente enamorada. Sin embargo, su matrimonio dio un oscuro giro cuando se vieron envueltos en un amargo divorcio mientras vivían en Alemania. La pareja, que tenía un hijo en común, llevaba tiempo teniendo problemas conyugales. A medida que se desarrollaba el proceso de divorcio, aumentaban las tensiones entre Melody y su marido. Fue durante esta época tumultuosa cuando el marido empezó a notar un sabor extraño en su café matutino. Al principio, lo descartó como una casualidad, atribuyéndolo a un cambio en la marca de granos de café que utilizaban. Pero con el paso de los días, el sabor se volvió cada vez más desagradable, dejándole un regusto amargo en la boca. El marido empezó a sospechar y decidió investigar más a fondo,
compró tiras para analizar el cloro de la piscina, con la esperanza de arrojar algo de luz sobre el misterioso cambio de sabor de su café. Una noche, mientras Melody dormía, analizó el agua de la cafetera con las tiras. Para su sorpresa, los resultados mostraban altos niveles de cloro, mientras que el agua del grifo era normal. Este descubrimiento provocó escalofríos en el marido. Sabía que algo iba mal, y sus sospechas se volvieron hacia Melody. Al fin y al cabo, él era el único que bebía café de la cafetera. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y no pudo evitar la sensación de que su mujer estaba implicada de algún modo en el extraño sabor de su café. Decidido a descubrir la verdad, el marido decidió reunir pruebas. Instaló una cámara oculta en su casa, colocada estratégicamente para captar cualquier actividad sospechosa. La cámara se convertiría en su testigo silencioso, documentando los acontecimientos que se desarrollarían en los días siguientes. Los días se convirtieron en semanas, y el marido siguió bebiendo café, fingiendo no notar el extraño sabor. No quería denunciarlo mientras estuvieran en Alemania, por miedo a las posibles consecuencias. En lugar de eso, esperó el momento oportuno para enfrentarse a Melody y reunir pruebas irrefutables contra ella. Finalmente, llegó el día en que se trasladaron a Arizona el 28 de junio. El marido vio la oportunidad de actuar. Instaló la cámara oculta en su nueva casa de la base aérea de Davis Mountain, asegurándose de que todos sus movimientos quedaran grabados. Una noche, ya tarde, incapaz de contener su curiosidad, el marido revisó las imágenes de la cámara oculta. Para su sorpresa y horror, vio a Melody vertiendo algo en el depósito de agua de la cafetera. Las pruebas estaban allí, grabadas. Sabía que tenía que elevarlo a las autoridades, pero también sabía que la grabación inicial podría no ser lo bastante clara como para demostrar la culpabilidad de Melody más allá de toda duda razonable. Decidido a reunir más pruebas, el marido compró más cámaras. Colocó una estratégicamente en el lavadero, donde sabía que Melody guardaba la leía. Esta cámara capturaría las imágenes condenatorias que no dejarían lugar a dudas. A medida que pasaban los días, el marido esperó pacientemente a que Melody hiciera su movimiento. Y entonces, un fatídico día de julio, la cámara oculta grabó a Melody yendo del lavadero a la cafetera, con lejía en la mano. La grabación era escalofriante, la mostraba vertiendo la sustancia en un recipiente más pequeño antes de acercarlo a la cafetera. El marido no podía creer lo que veían sus ojos. La mujer que una vez amó, la madre de su hijo, supuestamente intentaba envenenarle. Las pruebas se acumulaban y supo que había llegado el momento de actuar. Recogió los múltiples vídeos que documentaban las supuestas acciones de Melody y se dirigió a la policía. Melody Feliciano Johnson fue detenida. Se enfrentaba a cargos de intento de asesinato en primer grado, agresión con agravantes y adición de sustancias nocivas a alimentos, bebidas o medicamentos. Las consecuencias legales de sus actos fueron severas, reflejo de la gravedad del delito que había cometido. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en los cuadros que se reproducen en su pantalla para ver contenidos similares.